Seguimos con el punto 2 del tema 6, dedicado al producto de solubilidad. Bien, y como siempre vamos a poner ejemplos, que es lo más práctico. Este os lo he puesto al principio, el cloruro de plata, equilibrio con sus iones, ion plata más, ion cloruro. Esto es un equilibrio y como tal equilibrio aprendimos ya en el tema 4, por eso os comenté que era un tema central. Todos los equilibrios tienen una constante de equilibrio. Bueno, pues en este caso también. Únicamente es que a esta constante de este equilibrio se le llama de una forma especial, se le llama KPS. ¿Y quién es el KPS? Pues el KPS no es ni más ni menos que una constante de equilibrio en función de las concentraciones, como una K sub C. Entonces sería igual al producto de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, en este caso concentración de ion plata y de cloruro, partido por los reactivos. Pero como el reactivo es un sólido puro, no se pone en la expresión de la constante de equilibrio. Su concentración se considera ya incluida en el valor de KPS. Bien, es una constante de equilibrio en función de las concentraciones. Se le llama producto de solubilidad. Luego veréis por qué se le llama eso. De ahí el subíndice PS. Es una constante de equilibrio, por lo tanto, lo importante que aprendimos en el tema 4 es que es constante y tiene un valor a una temperatura, pero que si cambia la temperatura, cambia también la constante KPS. Bien, ¿qué relación hay entre la solubilidad, que hemos dicho que es la máxima cantidad que se puede disolver, y esta constante de equilibrio? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo con ejemplos, porque no hay una fórmula única para tener la expresión. En cada caso hay que hacer el equilibrio y ver la relación resultante. Empecemos con este, que es el más sencillo, el cloruro de plata. Hemos dicho antes, bueno, ahora veremos cómo es el KPS. Vamos primero a plantearlo como hacíamos en el tema 4, ¿de acuerdo? Siempre lo vamos a hacer con concentraciones en este tema. Bueno, concentración inicial. Imaginemos que al principio solo tenemos el sólido, una concentración A. ¿Por qué la pongo entre paréntesis? Bueno, quiero de alguna manera indicaros que estas cantidades, como son del sólido, no van a entrar en la constante de equilibrio. Entonces no las tenemos que tener en cuenta, pero evidentemente, como dijimos en el tema 4, el sólido debe estar presente, si no, no hay equilibrio. Muy bien, ponemos una determinada concentración A, dejamos que aquello se disuelva hasta que alcance el equilibrio, y cuando se alcance el equilibrio, ¿cuáles serán las concentraciones de todas las especies? Bueno, pues del sólido habrá lo que había al principio menos lo que se haya gastado. Lo que se ha gastado es lo máximo que se puede disolver, es decir, la solubilidad. Entonces, cuando en los problemas del tema 4 poníamos aquí una X, bueno, pues ahora lo cambiamos por solubilidad. ¿Y cuántos habrán formado de los iones? Pues como la estequiometría es 1, 1, 1, pues habrán formado S de ion plata y S de ion cloruro. Muy bien, pues si el KPS es igual al producto de los dos iones elevados a sus coeficientes y cada uno de ellos en equilibrio tiene S de solubilidad, será S cuadrado. Pues entonces esta es la relación entre la solubilidad y el KPS para esta sal. La solubilidad es la raíz cuadrada del KPS. Muy bien, pero ¿esta es una fórmula general? No. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginaros esta sal, el sulfuro de bismuto. Entonces tiene aquí 5 iones, 2 de bismuto más 3 y 3 de azufre menos 2 o de ion sulfuro. ¿Qué pasará en este caso cuando hagamos el equilibrio? Pues igual pondríamos una cantidad inicial de sal, se disolvería todo lo que pudiera, pero de ion bismuto aparecería el doble porque la relación es 1,2, pues el doble de la solubilidad. Y de ion sulfuro, pues el triple, porque su coeficiente es 3. ¿Cómo sería aquí la relación? Bueno, pues entonces el ion bismuto al cuadrado por el sulfuro al cubo. Si ponemos en cada uno de ellos 2s al cuadrado por 3s al cubo, nos quedaría, si luego despejamos, que la solubilidad es la raíz quinta del KPS partido 108. Es decir, no hay una relación única entre solubilidad y KPS. Todo depende de la sal o del compuesto iónico que uno tenga y del número de iones en los que se disocia. Por lo tanto, esto no hay que aprendérselo de memoria, sino saberlo hacer. Muy bien. Conclusiones importantes de lo que acabamos de ver respecto al producto de solubilidad. Como está relacionado con la solubilidad, si KPS aumentara, porque la temperatura cambia, ojo que no digo si la temperatura aumenta o disminuye, esto lo veremos después. Si KPS
cambiara, aumentara en este caso porque cambia la temperatura, la solubilidad también aumentaría porque están directamente relacionados. Pero atención, no necesariamente al revés. Quiero insistir, puede cambiar la solubilidad sin cambiar el KPS, como veremos en el último apartado. Solo sería cierto si cambia la temperatura. En ese caso es cuando cambia KPS y cambia la solubilidad. Pero si la solubilidad cambiase por cualquier otro motivo, no cambiaría KPS. Bien, como decíamos antes, la ecuación de la solubilidad depende del número de iones de la sal. Por eso, en los dos ejemplos teníamos dos expresiones diferentes. ¿Qué pasa para diferentes sales pero que tengan el mismo número de iones? No sé, cloruro de plata y cloruro de bromo, a la misma temperatura. Pues en ese caso, ya que tienen el mismo número de iones y tienen la misma expresión de su solubilidad, pues entonces la que tenga un KPS mayor tendrá una solubilidad mayor y será más soluble. Pero si no tienen el mismo número de iones, no. Ahora bien, ¿qué pasaría si tienen diferente número de iones pero el mismo KPS? Pues fijaros, vamos a las ecuaciones anteriores, el mismo KPS, pero diferente número de iones. Luego la S va a ser diferente. ¿Cuándo será mayor? Bueno, pues como KPS es un número generalmente muy pequeño, menor que la unidad, será más soluble la que posea un mayor número de iones. Ahora bien, mejor que todo esto no nos lo sepamos de memoria, que hagamos los cálculos de S en cada caso y comparemos. El que tenga mayor solubilidad cuantitativamente o numéricamente será más soluble y así no hace falta utilizar la memoria para nada. Y ahora, para la misma sal, siempre es más soluble si KPS aumenta, que es cuando cambia la temperatura. Ojo, al revés no, lo acabo de decir antes, a temperatura constante, aunque cambie la solubilidad, no cambiará el KPS. Muy importante que recordéis esto. Bien, otra cosa interesante en este tema es qué ocurre si mezclamos dos disoluciones que tienen iones y que algunos de esos iones, al menos dos, puedan unirse y formar un precipitado, una sal insoluble. O sea, al principio la situación es que no tenemos sólidos. Tenemos simplemente dos disoluciones acuosas que tienen iones cada una. Y cuando se mezclan, algunos de esos iones podrían formar un precipitado. Bueno, ¿cómo sabremos si se forma un precipitado? Pues como aprendimos en el tema 4. Calcularemos Q sub C y lo compararemos con KPS. Bueno, lo mismo, cociente de reacción en función de concentraciones y valor de constante de equilibrio. ¿Cómo era la situación del tema 4? Pues aquí lo mismo. Si Q es más pequeño que el KPS, todavía no hemos llegado al equilibrio, no precipita, se sigue desplazando hacia la disolución. No está saturada. ¿Que son iguales? Equilibrio, sólido-disolución, disolución saturada. ¿Que Q es mucho mayor que el KPS? Pues entonces nos hemos pasado del equilibrio, para volver a restablecerlo tiene que irse hacia reactivos y precipitar. O sea, que precipitaría cuando Q fuera mayor que el KPS. Esto lo veremos en clase en problemas. Y aquí tenéis lo mismo, pero en una imagen. Siempre habría que calcular Q y compararlo con el KPS, pero en imágenes veríais que si Q es más pequeño se sigue disolviendo, cuando son iguales justo está en equilibrio iones y precipitado, y si nos hemos pasado, el exceso de iones precipitan para formar sólido.